Dice, todos los días, hasta el fin del mundo. Y lo dice, amén. Muy bien, vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por este momento, Señor, de alabanza y de adoración. Gracias porque tú habitas, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, y donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Gracias, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Padre maravilloso. Sí, Señor, ministra, Señor, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestros pensamientos. Padre eterno, sí, Señor, oídos abiertos, corazón atento, Señor, en esta hora, Padre, delante de tu presencia, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre, que se han congregado en esta hora, Padre. Sigue bendiciendo y fortaleciendo sus vidas, sus familias, sus trabajos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendito Dios. Te amamos y bendecimos tu santo nombre, Padre bendito. Bendito Dios, si hay algún enfermo, sánalo, Señor, en esta hora, Padre. Si alguien, Señor, está pasando, Señor, por tristeza, Padre, tú trae ánimo, aliento a su vida, a su corazón, Padre maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Bendice, Señor, la obra de sus manos, Padre. Y sigue, Señor, bendito Dios, formando discípulos, que hagan discípulos, Padre maravilloso, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Muy bien. En esta hora, hermanos, vamos a ver qué es un discípulo, ¿verdad? Vamos a conocer qué es un discípulo. Nuestro Señor Jesucristo dice que se le acercó, ¿verdad? Precisamente a sus seguidores, a sus discípulos, y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es muy importante, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, ¿verdad?, a sus discípulos que toda potestad, es decir, todo poder, toda autoridad le había sido dada al Señor. Pero fíjese muy bien, dice, no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Eso significa, hermanos, que no hay nada que pueda estorbar a la obra del Señor. Porque el Señor, hermanos, tiene todo el poder y toda la autoridad. Amén. Amén. No solamente en el cielo, sino también en la tierra. Esto quiere decir mucho, hermanos. El enemigo, nuestro adversario, ¿verdad? Ha tomado el control de las naciones por medio de sus demonios, que están en jerarquías estructurados en diferentes regiones, por causa de la desobediencia, por causa del pecado de Adán y Eva. Ahora bien, usted no diga, todo lo que vivimos, ¿verdad?, es por la culpa de Adán. No. Es cierto que por la decisión de un hombre, de una mala decisión, el pecado y la muerte entró al mundo. También, ¿verdad?, el pecado nos alcanzó a nosotros. Pero hay buenas noticias, hay buenas nuevas de salvación. El Señor Jesucristo, cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él le quita al diablo las llaves de la muerte. Amén. Las llaves del imperio. Dice que Él descendió a las partes más profundas de la tierra, y cuando Él resucita, ¿verdad?, con un cuerpo glorificado. Ahora bien, cuando Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, quiere decir que Él ha vencido al maligno en la cruz del Calvario. Y que ahora es posible, hermanos, que a través de la muerte expiatoria, del sacrificio de Cristo Jesús, el ser humano se vuelva a Dios. El ser humano nuevamente pueda tener una vida nueva y en abundancia. Una vida nueva en abundancia. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él dice toda potestad, todo poder, toda autoridad, eso significa que el diablo ya no tiene que enseñorearse de la humanidad, pero ellos necesitan conocerlo, necesitan conocer que un día Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que ahora podemos tener una vida nueva en Él. Bendito sea el Señor. Pero entonces, cuando a nuestro Señor Jesucristo le es dado todo el poder en el cielo y en la tierra, Él nos da un mandato. Él
Él dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esto es muy importante. ¿Cómo las personas van a ser libradas del poder del enemigo? ¿Cómo las personas van a ser libradas del engaño, del adversario? Bueno, a través de darles a conocer que Cristo ya pagó por ellos, por sus pecados, que Cristo ya murió en nuestro lugar, ¿verdad? Y que ahora en Él tenemos la libertad y la vida eterna. Entonces, por eso es muy importante que nosotros seamos obedientes a ese mandato. Dice, ir y hacer discípulos. Y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a ver qué es un discípulo. Dice, porque dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero también dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, a un discípulo se le va a enseñar que guarden, dice, todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado. Ahora bien, nosotros no vamos solos, ni estamos solos. Hay muchos que dicen, pues ve, ¿verdad? Y no nos acompañan. Pero el Señor Jesús dice, ve, vayan y yo voy con ustedes. Bendito sea el Señor. Eso quiere decir, hermanos, que tenemos asegurada la victoria. Que tenemos asegurada, hermanos, que vamos a triunfar en su nombre, porque Él va con nosotros como poderoso gigante. Así que usted no tenga miedo de ir, ¿verdad? Y de buscar un discípulo para enseñarle las cosas que el Señor nos ha mandado. Amén. Porque dice el Señor, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Es decir, no solamente el lunes o el domingo. Él está con nosotros los 7 días de la semana, los 365 días del año. Bendito sea el Señor. Y Él está siempre con nosotros. Ahora bien, dice que Él no solamente va a estar 1 año, 2 años, 3 años. Dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el día, hermanos, en que Él venga por su pueblo, por su iglesia, Él va a estar con nosotros. Lo dice amén. Eso significa, cuando dice amén, significa así sea. Amén, el Señor lo reafirma. Ahora bien, vamos a ver, hermanos, que hay 3 tipos de personas. Ahí en la primera rayita, anoten, los no creyentes. Hay 3 tipos de personas. Ahí anoten, los no creyentes. Amén. ¿Quiénes son los no creyentes? Son las personas que no han recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Los no creyentes son aquellos que nunca han tenido un encuentro personal con Cristo. Son aquellas personas que no han invitado a venir a morar Jesús en su corazón. Esos son los no creyentes. Son esas personas que se guían por sus conceptos, por sus pensamientos, por sus razonamientos, por lo que dice la cultura, por lo que dice el amigo, el vecino, el compadre, y no se guían por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay un nuevo nacimiento en esas personas. Por esa razón, ellos pueden hablar malas palabras, emborracharse, adulterar, fornicar, porque ellos no creen en Jesús. Ellos dicen que Dios no existe, son ateos. Un ateo es aquel que no cree en Dios. Entonces, hay 3 tipos de personas, y estamos viendo primero los no creyentes. Es aquel, ¿verdad?, que se pelea y hace lo malo y hace cualquier cosa porque no cree que Dios existe. Por eso la palabra de Dios en Efesios 4, 17 al 19, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Esos son los no creyentes. Podrán tener una religión, podrán ser muy moralistas, pero no conocen a Dios. Un día se pueden portar bien y otro día se pueden portar mal, y no hay quien se los impida, porque ellos dicen: no, yo no creo en Dios, ni creo en el infierno. Por eso dice la palabra de Dios: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos
tienen la mente llena de oscuridad, van lejos de la vida que Dios ofrece. Es decir, ellos toman sus propias decisiones, sus propios caminos. No les importa buscar, servir, amar a Dios. Esos son los no creyentes. Usted no puede pedirle a un no creyente, ¿verdad?, que no odie, que ame, ¿verdad?, que se porte bien. ¿Por qué? Porque no hay buenos frutos en su vida. Ese es un no creyente, no puede dar buenos frutos. Usted no puede llegar delante de un manzano y agarrarlo a patadas y decirle, dame peras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su naturaleza es dar manzanas, no le va a dar peras. No le puede dar unas patadas a un nopal y decirle, dame sandías, porque su naturaleza es dar tunas. Por esa razón, ¿verdad?, están los no creyentes. Hay tres tipos de personas. Y los no creyentes son esas personas que pueden tener una religión, pero no tienen a Jesús en su vida, en su corazón. Y las cosas, ¿verdad?, van mal ahí en su casa. El otro tipo de personas son los creyentes ordinarios. Vamos a ver quiénes son los creyentes ordinarios. Los creyentes ordinarios, hermanos, son aquellos, ¿verdad?, que no están comprometidos con Dios. Esos son los creyentes ordinarios. Sí han recibido a Jesús como Señor y Salvador, pero no están comprometidos con el Señor. Vienen cuando quieren a la iglesia y cuando no vienen. Sí creen que Jesús y una vez lo aceptó como Señor y Salvador, pero no está comprometido. Es un creyente, se podría decir, un creyente más del montón. No, cuando quiere orar, ora, y cuando quiere ayunar, ayuna, y cuando no. Y solamente cuando pasa por problemas difíciles es cuando clama a Dios. Pero no, Dios quiere que nos comprometamos, que estemos ahí, ¿verdad? Porque Él se ha comprometido a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De igual manera, Él quiere que nosotros nos comprometamos con Él cada día. Amén. Amén. Mire bien lo que dice Santiago 1:22. Yo les voy a leer otra traducción. Dice, pongan en práctica la palabra. Dice, y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a sí mismos. En la versión Reina Valera dice que seamos no solamente oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. No solamente debemos de ser oidores, debemos de ser creyentes que practican y que obedecen la palabra de Dios, no solamente creyentes ordinarios. Amén. Muy bien. Y ahí donde dice 2, en el punto 2, póngale ahí los creyentes comprometidos. Estamos viendo los tres tipos de personas: los no creyentes, los creyentes ordinarios y los creyentes comprometidos. Amén. Vamos a ver quiénes son los creyentes comprometidos. En Hechos capítulo 2, versículo 41, 42 y al 47, en la versión Reina Valera, nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esos son los creyentes comprometidos. Son aquellos, ¿verdad?, que reciben la palabra. Son aquellos que toman la decisión de bautizarse. Pero también estos creyentes comprometidos perseveran en la doctrina de los apóstoles. Es decir, son personas que leen la Biblia, son personas que la meditan, son personas, ¿verdad?, que practican la palabra de Dios. No importando las adversidades, no importando los contratiempos, no importando si alguien nos trata mal, si alguien nos trata bien. Estos creyentes comprometidos no se apartan ni a derecha ni a izquierda, siempre andan en los caminos del Señor. Bendito sea su nombre. Muchas veces nos pasa, ¿verdad?, que cuando estamos tristes o recibimos el ataque de alguien o de una cosa adversa, viene la tristeza y nos desmoralizamos. Pero los creyentes comprometidos es que aunque se sientan tristes, aunque se sientan, ¿verdad?,
que las cosas no están yendo bien, ellos siguen perseverando en la palabra de Dios. Ellos siempre están haciendo lo correcto porque son creyentes comprometidos con Dios. No con los hombres, no con la sociedad, no con el gobierno, sino con Dios. Esos son los creyentes comprometidos. Dice que estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y luego también nos dice en la comunión unos con otros, ¿verdad? Estos creyentes comprometidos siempre están en comunión con otros creyentes. Por eso es importante, ¿verdad?, que sigamos adelante buscando la presencia del Señor juntos. Amén. Cuando una ovejita va ahí por el monte y luego de repente se extravía, esto puede ser muy peligroso si se aparta o se va alejando del rebaño. ¿Por qué? Pueden llegar las fieras salvajes y le pueden dar una revolcadita. Por eso, ¿verdad?, la palabra de Dios nos dice, la parábola de las 100 ovejas, dice que cuando el pastor las contó en el aprisco, dice que le faltaba una. Luego dice que triste lloró. Y las 99 las dejó ahí encerraditas y fue tras la ovejita que se había perdido. ¿Cómo la encontró? Temblando y llorando de frío. Pero bendito sea el Señor, que Él es bueno y que para siempre es su misericordia y nuevas son cada mañana. El Señor no dice, mira esta oveja desobediente y que no me hace caso. No, el Señor dice que fue por ella, curó sus heridas, la tomó en sus brazos y la llevó al redil. Tenemos un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, hermano. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, pero debemos de ser o de comprometernos con el Señor. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva, hermanos, hacía todo esto. Practicaban la palabra, predicaban el evangelio, se reunían a comer y dice que oraban juntos. Por eso, hermanos, es importante que sigamos perseverando, ¿verdad?, los días de discipulado y los días, ¿verdad?, que estamos aquí reunidos en la iglesia. Pero también, hermanos, debemos estar orando unos por otros en nuestras casas. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué pasaba con estos creyentes comprometidos? Dice que alababan a Dios. Por eso, hermanos, es importante que en medio de las dificultades, de las adversidades, usted alabe a Dios. Usted exalte el nombre del Señor. Las personas van a decir cuando lo vean, mira, tantos problemas, tantas adversidades, todo lo que está pasando, y esta persona, este hombre, esta mujer, alaban a Dios, tienen una sonrisa de a 200, de 100 a 100, y entonces ellos van a decir, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pero si usted va por la calle, hermanos, así como con la cara de limón pachurrado, ya ven que cuando alguien se come un limón no así, va a decir, oye, pues esta persona que tiene. No, usted alabe al Señor, hermanos. Amén. Amén. Que Dios, hermanos, se manifiesta y se glorifica cuando hay un corazón que le adora, que le alaba, que le agradece. Amén. Dice, el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Es cierto que de repente vienen tristezas y desalientos, pero somos creyentes comprometidos. ¿Qué pasaba? Dice que esta iglesia tenía el favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor, hermanos, añada, ¿verdad?, a esta iglesia los que han de ser salvos. Que el Señor siga añadiendo a esta iglesia los que han de ser salvos en el nombre poderoso de Jesús. Por eso, hermanos, no vamos a quitar la mano del renglón, no vamos a soltar el arado, vamos a seguir haciendo eventos de alcance, porque sabemos que Dios ama a Ojo Caliente y las familias de Ojo Caliente. No le hace que nos duela el dedo chiquito o que nos duele el callo, no le hace que nos duela de repente, ¿verdad?, un bracito. Vamos a continuar, no vamos a parar en el nombre de Jesús, porque entonces el Señor va a añadir, hermanos, a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. ¿Cuántos aman a Ojo Caliente? ¿Cuántos aman este lugar? Amén. Entonces,
Vamos a ser o seguir siendo creyentes comprometidos en el nombre de Cristo Jesús. Pero también, hermanos, vamos a ver lo que es un discípulo. Ya vimos los 3 tipos de personas que existen: los no creyentes, los creyentes ordinarios y los creyentes comprometidos. Yo sé que aquí hay puros creyentes comprometidos. Diga amén, gloria a Dios. Ahora bien, ¿qué es un discípulo, hermanos? Un discípulo viene del griego y significa matitis, que quiere decir aprendiz, estudiante, seguidor. Ese es un discípulo, es un aprendiz, es un estudiante, es un seguidor. Ese es un discípulo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 14 nos dice, en la Reina Valera: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Miren, hermanos, el Señor lo escogió a usted y el Señor me escogió a mí. ¿Para qué? Para que estuviéramos con él, para que estemos con él. Ahora bien, es muy bonito, hermanos, estar con el Señor. Por eso cuando va un evangelista a una iglesia, ¿verdad?, y da un mensaje de salvación, muchas veces los primeros que pasan son los líderes de la iglesia, aunque ellos ya son salvos, pero vuelven a pasar. Y lo dijo el pastor David Medina: es que recibir a Cristo es bien padre, es bien bonito, por eso vuelven a pasar a recibirlo. Es que estar con Cristo, hermanos, es lo mejor que nos puede pasar. No hay mejor compañía, no hay mejor lugar que estar a los pies del Maestro. Amén. Y le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él nos escogió para que estemos con Él. Bendito sea el Señor. Y si Él nos escogió, la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la palabra de Dios que Él nos tiene en su mano y que nadie nos puede arrebatar de su mano. Bendito sea su nombre. Es bonito, hermanos, es hermoso estar en la presencia del Señor. Por esa razón, en una ocasión nuestro Señor Jesucristo subió a un monte y se llevó ahí a este Pedro. Y es que Pedro necesitaba aprender muchas cosas. Pedro era muy atrabancado, él hablaba sin pensar, era muy arrojado. Primero se aventaba y luego decía: ¿qué hice? ¿Verdad? O de repente hablaba y se tapaba la boca, hablé de más. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, siempre lo traía con él. Eran 3, Pedro, Santiago y Juan. Y dice que lo traía con él. Y dice que cuando estaba en ese monte, vino una nube y el Señor se transfiguró. Sus ropas se volvieron resplandecientes. Era de un color tan blanco que no existía en esta tierra, ese color tan blanco, la gloria del Señor. Y a un lado se apareció Elías y al otro lado Moisés. Y entonces Pedro no sabía qué decir. Y como él estaba bien a gusto, bien contento, ahí delante de la presencia del Señor le dijo a nuestro Señor Jesucristo: Señor, ¿qué te parece si hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Por qué razón quería hacer eso Pedro? Porque Pedro ya no quería bajar a la ciudad, se quería quedar en el monte, en la presencia del Señor. Amén. Pero no, hermano, el Señor está con nosotros, pero también Él quiere y nos envía para que nosotros hagamos discípulos, porque todavía tenemos familiares, amigos, vecinos que no conocen de Cristo, que necesitan estar en los caminos del Señor al igual que nosotros. Entonces, hermano, que nada lo tumbe, que nada lo desvíe, que nadie lo atrase. Siga a Cristo, manténgase comprometido con el Señor cada día en el nombre poderoso de Jesús. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos da la vida? Él es el que nos da la vida. ¿Quién nos da la salvación? Cristo nos da la salvación. Por eso, hermanos, nosotros debemos de
comprometernos cada día con el Señor. Amén. Entonces, quiere que nosotros andemos con Él porque Él quiere que aprendamos, amén, de Él y que lo sigamos. O sea, no solamente Dios quiere que estemos con Él, sino también dice que los escogió para enviarlos a predicar. Amén. Usted véase, hermano, hermana, como ese discípulo, ¿verdad? Que Dios lo envía a ser discípulos. Siéntase importante, siéntase, ¿verdad?, amado. Diga, Dios me escogió con un propósito poderoso, eterno, para que yo proclame su evangelio, para que yo comparta su palabra. No solamente, hermanos, Dios nos hizo para que tuviéramos una familia. No solamente Dios nos hizo para que tuviéramos un trabajo. No solamente, hermanos, Dios nos hizo para que termináramos una carrera. El llamamiento más grande es que sirvamos a Dios. Bendito sea su nombre. Claro que nuestro trabajo, realizamos nuestro trabajo, pero también servimos a Cristo. Amén. Muchas veces cuando yo me encuentro con una persona allí en el hospital con problemas graves, serios, de diferente índole, les empiezo a compartir. Oro por ellos, porque yo sé, hermanos, que aún ahí en mi trabajo puedo servir al Señor, a Cristo. En una ocasión terminé de orar por una persona y ya me iba retirando y escuché que la señora le dijo a su hija, ¿quién es él? La hija le dijo, es un trabajador, háblale, tráelo. Porque yo creo, hermanos, que sintió la presencia del Espíritu Santo, sintió el poder de Dios. Amén. Entonces, hermanos, yo les dije, no, pues yo predico el Evangelio también. Soy trabajador social, pero también predico la palabra de Dios. Soy un pastor, amén. Y hasta abrió los ojos, como diciendo, ¿verdad? Síganme platicando, síganme diciendo. Hay mucha gente, hermanos. Así que mientras usted está arreglando ahí algo y está ahí el dueño, empiece a hablarle de Cristo. Puede decirle, mira, así como se descomponen estas cosas, también nuestra vida se descompone. Con malas ideas, malas decisiones. Pero así como yo estoy componiendo esto, Cristo te puede componer a ti. Bendito sea el Señor. Amén. Si está cortando el cabello, dígale, póngale las tijeras aquí en el cuello y dígale, si te murieras en este momento, ¿a dónde irías? No se crea, porque le puede dar un infarto. Háblele del amor de Cristo mientras le corta el cabello. Amén. Pues no le voy a poner las tijeras en el cuello, porque si infarta ahí queda y ya no recibió a Cristo. Ahí donde se encuentra, en su trabajo, lo que haga, ahí tiene un compañero de trabajo, ¿verdad? Y empiece a decir que Cristo le ama, que Cristo, ¿verdad?, murió por él en la cruz del Calvario, y llévelo a los pies de Cristo. Ore por él, ore por ella. Amén. Y entonces, discípulelo. Tenemos las 6 lecciones ahí de consolidación. Denle la consolidación. Y tráigalo a la iglesia para que sea bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Ya ve, hermano, bendito sea el Señor. Todos tenemos vecinos. Cuando salga, ¿verdad?, en la mañana ahí, salga contento, feliz. Mire, vecino, ya barrí mi patio y también le barrí la mitad de su patio, ¿verdad? Cristo le ama. Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. A ver, no le eche pleito al vecino, no le diga, a ver, vecino, ese perro que tiene, ya se hizo popó en mi banqueta. No, o sea, vamos a ganarlos para Cristo, hermanos, amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el corazón alegre hermosea el rostro, mas el espíritu triste seca los huesos. Entonces vamos a estar, hermanos, ahí siendo discípulos que hacen discípulos. Dice que los llamó para que estuviesen con Él, pero también para enviarlos a predicar. Amén. Entonces diga junto conmigo, el Señor me llamó para estar con Él, pero también me envía a predicar. Muy bien. Para nuestra comunidad, hermanos, cristiana, poder y gozo, extensión, ojo caliente, ser un discípulo, póngale ahí, es un comprometido seguidor de Jesús. Entonces, para nosotros, ser un discípulo
es ser un comprometido seguidor de Jesús. Amén. Nos comprometemos a seguir a Cristo Jesús. Bendito Dios. Donde no le seguimos de lejos, hermanos, le seguimos de cerca. ¿Por qué? Porque nos gusta estar con Cristo. Nos gusta estar con Él. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a ver, hermanos, algunas implicaciones. ¿Qué implica ser un discípulo? Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 23 al 25. Les voy a leer otra versión, que no es la Reina Valera. Dice: entonces se dirigió a todos y les dijo: el que quiera ser mi discípulo debe olvidarse de sí mismo. En la Reina Valera dice que debe de negarse a sí mismo. Dice: llevar su cruz cada día y seguirlo. Ese es ser un discípulo. Dice: porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. ¿De qué sirve a alguien ganar al mundo entero si se destruye a sí mismo? La Reina Valera dice: ¿de qué le sirviera al hombre ganar todo el mundo y al fin perdiera su alma? De nada. Amén. Entonces, implica, hermanos, las implicaciones de ser un discípulo dice que el que quiera ser su discípulo debe de negarse a sí mismo. El negarse, hermanos, a uno mismo, ¿verdad? No es tan fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos sueños, aspiraciones y queremos lograr muchas cosas. Pero cuando habla de negarse a sí mismo, hermanos, está hablando de someterse al señorío y a la voluntad de Dios. Nuestro mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Entonces, ser un discípulo, hermanos, implica negarse a uno mismo. Señor, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Eso es ser un discípulo. Por eso el Señor Jesús les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y lo dice: tome su cruz cada día. Es decir, hermanos, de repente la vida cristiana no es fácil. ¿Por qué razón? Porque vienen conflictos, de repente enfermedades, o cuando usted está predicando el Evangelio, de repente no lo reciben, de repente le hacen el feo, pero luego el Señor dice: tome su cruz. Hay personas que piensan, ¿verdad?, que la cruz es el esposo que le tocó. No, hermano, hermana, esa no es su cruz, ¿verdad? La cruz, hermanos, de Cristo es negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? De repente no es tan fácil. Porque si alguien nos ofende y nos pide perdón, el Señor dice: perdóname, así como yo te perdono a ti. Y de repente, hermanos, eso no es fácil. ¿Por qué razón? Porque nos queremos desquitar, ¿verdad? De repente sentimos aquí un nudo aquí que quiere salir, pero no lo deje salir, devuélvalo hacia adentro y dígale: Señor, ayúdame. Padre, sana mi corazón, sana mis heridas, que de mi boca salga bendición y salga sanidad hacia los que me rodean. Señor, aunque me quiero desquitar, no me dejes que me desquite, Padre. Ayúdame a perdonar. Amén. Amén. Suena bonito, ¿no? Pero hacerlo, hermanos, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque hay que negarse a sí mismo. Amén. Porque de repente, aún una persona que nos puede ofender o dañar, ¿verdad? Y ya cuando nos fue serio, hasta todavía nos dice: ¿qué? ¿Cómo te sientes? Y con ganas de decirle: pues, ¿cómo crees? No le diga nada. Es, hermanos, ahí tomar su cruz y seguirlo. O de repente, hermanos, el Señor nos dice: háblale a esta persona de mí. Y uno se les queda viendo, ¿no? Y puede decir: no, es que esta persona, ¿verdad? Se ve que es tremenda. Y tomar su cruz, hermanos, es decir: sí, Señor,
¿verdad? Dame la gracia y la sabiduría, pero ahí voy. No importa si me rechaza, no importa si me ofende, pero voy a hablar de ti en tu nombre, Señor. Eso es tomar su cruz y seguir al Señor, hermanos. Entonces, es negarse a sí mismo. O sea, no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Amén. Pero también la palabra de Dios nos dice que debemos de hacerlo cada día. O sea, eso es diario, debe ser cada día y seguirlo. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de nuestro Señor Jesucristo, dice, la salvará. Es cierto, hermanos, tenemos planes, queremos prosperar, queremos que Dios nos bendiga, pero la palabra de Dios nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Entonces, es importante, hermanos, que cada día nosotros nos neguemos y sigamos al Maestro y tomemos nuestra cruz y lo sigamos. Amén. No es tan fácil. Yo en una ocasión les dije, ¿verdad?, que por predicar el Evangelio me dieron unos golpes en la espalda. Y luego me dijo, no, ya cuando vio, ¿verdad?, que pues sí, la verdad sí me dolieron, ya nomás sentía aquí uno en una garganta. Y luego me dice esta persona, regrésamelos porque me siento mal. Yo le dije, no, así déjalo, yo te perdono. Y esta persona les dijo ahí a mis compañeros de trabajo, este sí es un verdadero cristiano. Yo pensé, pues tremendo, me tenías que golpear para comprobarlo. Pero es tomar su cruz, hermano. Yo pude haberme desquitado, ¿verdad? Y también regresarle una cachetada. Pero si yo hubiera hecho eso, hubiera perdido todo lo que había ganado. La palabra de Dios nos dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No deje, hermano, que de su boca salgan culebras, cucarachas y sapos. Que salga bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y luego dice que debemos de seguirle. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, hermanos, y nos olvidamos de lo que Dios nos está mandando que hagamos, de hacer discípulos, de predicar el Evangelio, dice que de nada nos va a servir si ganamos al mundo y al fin perdemos nuestra alma. De nada nos va a servir, porque sin duda nada hemos traído a este mundo, y cuando Dios nos llame, nada nos llevaremos. Amén. Aquí se va a quedar todo es prestado. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado es prestado, aún hasta nuestra familia, nuestra vida es prestada. Nadie tiene el poder de retener la vida en sí mismo. Solamente Dios es el dueño de todas las cosas y de nuestra vida también. Amén. Bendito sea el Señor. Una persona, hermanos, llamada Bill Hull, dice que Jesús enseña que es un discípulo. Y hay 6 puntos ahí. Vamos a verlo de cerca. Dice, estar dispuesto a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Entonces, ese es un discípulo para Bill. Según Lucas capítulo 9, versículo 23 al 25. 2. Pone a Cristo antes que a sí mismo, antes que a la familia y antes que a las posesiones. Eso es un discípulo. Usted puede decir, bueno, esto es algo duro, ¿verdad? ¿Cómo voy a poner primero al Señor antes que a mi familia? Sí, hermano, porque muchas veces alguien de su familia a lo mejor se vuelve al mundo, y usted, por mucho que ame a su familia, va a tener que seguir a Cristo. No va a decir, pues yo también me voy al mundo. No importa, ¿verdad?, quién se vaya a echar una vuelta al mundo de la familia. Nosotros no podemos darnos ese lujo porque amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque ¿quién nos dio nuestra familia? Dios. Dice la palabra de Dios, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo, el Señor me recogerá. Amén. Tarde que temprano, hermanos, Dios nos va a llamar a todos, a nuestra familia. Pero Dios siempre va a estar con nosotros. Amén.
Entonces, esfuércese y sea valiente. No tema ni desmaye, porque el Señor su Dios está con usted a donde quiera que usted vaya. O sea, debemos de amar a Dios, hermanos, más que a nuestra familia. Y debemos de amar a Dios, hermanos, más que a las posesiones. Acuérdense de la esposa de Lot. Cuando Dios le dijo a Lot: sal de esa tierra, porque la voy a destruir por causa de su pecado. Esa ciudad, hermanos, era Sodoma y Gomorra. Era una ciudad, hermanos, depravada, maligna, que estaba alejada de Dios. Y cuando iban saliendo Lot y su esposa y sus 2 hijas, la esposa de Lot, hermanos, porque Dios les dijo: no volteen, cuando ustedes vayan hacia la montaña, no volteen hacia atrás, no volteen a ver. Pero ¿saben qué? La esposa de Lot todavía amaba las cosas que había dejado en la ciudad. A lo mejor había dejado sus pinturas, sus alhajas, sus vestidos, sus zapatillas, y ella no estaba dispuesta a soltar nada de esas cosas. Y la prueba está en que cuando iban camino hacia la montaña, la esposa de Lot volteó hacia atrás, y entonces se convirtió en sal. Ahí quedó la esposa de Lot, petrificada. Por eso la palabra de Dios dice que cualquiera que toma el arado y voltea hacia el mundo no es digno de él. ¿Se imagina, hermanos, a una persona que va arando y va todo despistada volteando? ¿Se imagina los surcos cómo los va a hacer todos chuecos? No. Una persona que va sembrando y lleva la mano en el arado va volteando hacia el frente y nunca hacia atrás. ¿Para qué? Para dejar los surcos bien derechitos. Así debe de caminar nuestra vida, bien derechita delante de Dios, hermanos. Es tan fácil voltear hacia las cosas de este mundo, pero Dios nos pide que amemos más, lo amemos más a Él que a las posesiones. El 3 dice que debemos estar comprometidos con la enseñanza de Cristo en San Juan 8:31, comprometiéndonos con el Señor, aprendiendo cada día más, viniendo al discipulado y siendo enseñados, hermanos, en las predicaciones, leyendo la Biblia. Es importante que nos comprometamos con la enseñanza de Cristo. 4, dice que un discípulo está comprometido con el evangelismo mundial y hacer discípulos. Es decir, comenzando con Ojo Caliente, sus alrededores, Zacatecas, hermano, México, y ya si Dios lo manda, hermanos, o lo llama a Estados Unidos, a Japón, a España, a Rusia, donde lo mande. Dice, ya que cuando nos estén mandando cartas, estoy por acá. No, ya no existen las cartas, un WhatsApp, una videollamada. Mire, pastora, ¿cuántos se han evangelizado? Ah, bendito, hasta voy a saltar de gusto. Bendito sea el Señor. Luego le voy a decir, pues invítame, hijo, vamos a predicar también allá. Y nos vamos todos. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Entonces, un discípulo es uno que está comprometido con el evangelismo mundial, ¿verdad? Y hacer discípulos, pero comenzando aquí en Ojo Caliente. 5, dice que un discípulo ama a los demás como Cristo los ama. Un discípulo, hermanos, no le hace el puchi a nadie. Amén. Un discípulo no mira así feo a otro discípulo. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Porque Dios nos manda que nos amemos unos a otros y que llevemos las cargas los unos de otros. Amén. Dios nos manda que oremos unos por otros. ¿Se imagina un discípulo que ve mal a otros? No, eso no es posible. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a nosotros y Dios nos pide que amemos a los demás hijos de Dios. Amén. Amén. Y dice que un discípulo permanece en Cristo, es obediente, da fruto y glorifica a Dios. Tiene gozo y ama a los hermanos. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Ya vamos cerrando, hermanos. Dice, 2 símbolos poderosos. Póngale ahí en el 1, el bautismo en agua. Mateo 28, 18 al 20.
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo manda bautizar a los discípulos? Porque simbólicamente, hermanos, una persona que se bautiza es una persona que ha tomado la decisión de seguir a Cristo. Una persona que no se bautiza, hermanos, entonces algo está pasando ahí en su vida. Por eso el Señor Jesús dijo, bautizándolos. El bautismo, hermanos, es una decisión que tomamos libremente y voluntariamente, donde le decimos al Señor, Señor, muero para el mundo, para vivir para ti. Señor, me bautizo para dar testimonio de mi fe a los que no te conocen, que estoy dispuesto a servirte y a seguirte. Por eso el Señor Jesús dijo, bautizándolos. Amén. Entonces, aquellos que no han sido bautizados, les animamos para que en los próximos bautismos digan, aquí estoy en la fila, listo o lista para bautizarme. Amén. Amén. Cuando nosotros, hermanos, nos casamos y vamos al registro civil, ¿qué hacemos? Firmamos un acta, ¿verdad? Y hasta con los testigos ahí. Y uno puede decir, bueno, ya me casé, sí. Porque esa acta, hermanos, en la ley está diciendo que ya somos marido y mujer. Pedro y María. No Pedro y Pedro, no, Pedro y María. Bendito sea el Señor. ¿Verdad? Es igual, cuando uno se bautiza, está declarando públicamente que se enlista y que viene a pertenecer a la familia de Dios. El otro símbolo poderoso, hermanos, es el yugo. Póngale ahí, yugo. Mateo 11:28 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, cuando alguien va a arar, ¿verdad?, une ahí a dos bueyes por un yugo, y entonces el sembrador lleva las riendas, ¿verdad?, de esa yuta, pero que los une un yugo. Y el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere, hermanos, que nosotros caminemos parejitos junto con Él. Que lo que Él nos diga, nosotros lo hagamos. Que donde Él nos mande, nosotros vayamos. Amén. Además, hermanos, el Señor Jesucristo quiere ser el que tenga las riendas de nuestra vida. Él quiere ser el que nos guíe. Él quiere tomar el primer lugar de nuestra vida, en nuestro corazón. Que Él esté sentado en el trono de nuestro corazón. Porque muchos pueden decir, no, yo no dejo que Jesús tome el trono de mi corazón. Yo no dejo que Jesús tome las riendas de mi vida, de mi familia. Yo quiero tomar el rumbo y el control de mi vida. Y Dios no le va a forzar, el Señor no le va a forzar. Pero nos conviene, hermanos, cargar, ¿verdad?, o traer el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque además, hermanos, nos damos cuenta lo que nos dice aquí. O sea, ¿cómo es que nosotros podemos llevar el yugo del Señor? Cuando nosotros, hermanos, hacemos esto, es que somos mansos y somos humildes. Dejamos, hermanos, toda nuestra vida y nuestra familia y nuestros trabajos en las manos del Señor. Creemos que Él tiene el control de nosotros. Tiene el control de nuestro presente y de nuestro futuro. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros, hermanos, llevamos el yugo del Señor, dice que vamos a tener descanso para nuestras almas. ¿Por qué razón? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. El yugo del Señor, hermanos, es fácil. Él no nos manda que hagamos algo que no podemos hacer. El yugo del Señor es fácil y su carga es ligera. Él no nos impone cargas pesadas. Cuando nosotros, hermanos, venimos a los pies de Cristo y tomamos su yugo, y Él toma nuestras cargas. En realidad Él es el que lleva todo el peso de nuestro pecado, de nuestra culpa, de nuestras iniquidades.
Entonces, por eso, hermano, nos conviene llevar el yugo del Señor. Nos conviene. Nos sentimos ligeritos, con paz, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque dejamos que Él tome las riendas de nuestra vida. Y es ahí donde se cumple, hermanos, el salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Usted, desde que toca la almohada y entra en un sueño profundo, es porque está dejando que el Señor guíe su vida. No importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo, usted sabe que Jesucristo tiene el control. Amén. Hay algunos obstáculos, hermanos, del discipulado. Hay algunos obstáculos que se nos pueden presentar para ser un discípulo. El primer obstáculo es que amemos más las cosas del mundo que a Dios. Póngale ahí, amar más. Ahí ya viene. Y luego dice, las cosas del mundo que a Dios. Ese es un obstáculo, hermanos, para ser un discípulo. Marcos capítulo 10, versículo 21 al 22 nos dice: entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero luego dice la palabra del Señor: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, el amar más a este mundo nos impide ser discípulos de Cristo, seguir al Señor, el amar más a este mundo. Amén. Pero sabemos, hermanos, que todas las cosas que están aquí, solamente somos administradores, somos mayordomos, nada nos pertenece. Lo malo, hermanos, no son las riquezas. Lo malo es amar las riquezas. Amén. O sea, las riquezas las podemos usar para algo bueno. Amén. Para sembrar, para por ejemplo, ayudar a los necesitados, a los enfermos, para traer nuestras ofrendas misioneras. Amén. Para servir al Señor. Pero cuando amamos más, hermanos, las riquezas de este mundo o a este mundo, eso nos impide, hermanos, ser un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque debemos de amar más a Dios que las cosas de este mundo. Dice que el Señor lo miró, aunque este joven dice que decidió no seguir al Señor y se fue afligido porque tenía muchas posesiones. Dice que el Señor Jesús le amó. Es decir, Dios es bueno, Dios es compasivo. Dejemos, hermanos, que Dios quite de nuestra vida lo que nos estorba, para seguirlo, para servirle. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios se va a encargar de nosotros. Amén. Pero también, hermanos, otro obstáculo del discipulado es la comodidad. Póngale ahí, la comodidad. Lucas capítulo 9, versículo 58 nos dice: y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dices, hermano, qué tremendo es esto. Yo me pongo a pensar, ¿verdad?, en la humildad del Señor, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del oro y de la plata y del universo. Él dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo tienen sus nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Hermanos, Dios ha sido tan bueno con nosotros que a nosotros nos ha permitido tener una casa, una cama, y nos alimenta y nos sustenta. Y muchas veces le decimos con todo y eso: no tengo tiempo para servirte, no tengo tiempo para seguirte. A lo mejor no le decimos así, pero llegamos a hacerlo. Por eso, hermanos, es muy importante que estemos dispuestos a dejar la comodidad para seguirle, para servirle. Amén. Porque Dios siempre tiene tiempo para nosotros.
Él es bueno, Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es amoroso, hermanos. Y entonces, hermanos, lo único que nos resta es en un momento dado dejar la comodidad. ¿Por qué razón? En ocasiones Dios nos va a pasar por pruebas, por cosas, circunstancias difíciles. Pero todo, hermanos, tiene un fin. Todo tiene un propósito. A Dios, más que nuestra comodidad, le importa, hermanos, nuestro carácter. Para Dios, más que el que nosotros estemos bien en todos los aspectos, le importa más cómo estamos por dentro. Porque ¿de qué le sirve a un hombre, a una persona tener todas las cosas de este mundo, pero guarda odio, resentimiento, rencor y no sigue al maestro? De nada le sirve, porque luego se va a perder si no se arrepiente y recibe a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Entonces, la comodidad, hermanos, nos puede estorbar. Y por último, póngale ahí nuestra propia debilidad. Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, en la traducción del lenguaje actual nos dice: ustedes deben de cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Amén. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y cómo la vamos a cambiar? La vamos a cambiar, hermanos, cuando dejemos que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos y nuestro corazón. Nosotros, hermanos, nos guiamos por la palabra de Dios. Yo les dije, no nos guiamos por las circunstancias. No nos guiamos, hermanos, amén, por la corriente de este mundo. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios. Por eso el Señor nos dice que cambiemos completamente nuestra manera de pensar y que seamos honestos y santos de verdad. Ser santo, hermanos, es apartarse de todo pecado, de toda iniquidad. Es cierto que todos somos tentados, todos tenemos tentaciones. La tentación está a la orden del día. Pero una cosa es ser tentado y otra cosa es ceder a la tentación. Cuando una persona cede a la tentación, entonces ya cayó en pecado. Somos tentados a desquitarnos. Somos tentados a pensar mal. Somos tentados, ¿verdad?, a hacer algo indebido. Pero, dice el Señor, sean santos, porque yo soy santo, ¿verdad? Entonces debemos de cambiar nuestra manera de pensar. Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es de buen hombre. Dice la palabra de Dios: si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Dice: santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, hermanos, nuestra meta también y el propósito de Dios es que lleguemos a ser como Él, como Cristo. Que cuando nos vean, hermanos, a nosotros, ya no nos vean a nosotros, que ahora vean a Cristo en nosotros. ¿Cómo es que nos ven a nosotros? Pues cuando el apellido, hermanos, se nos sale, se nos levanta. Cuando dicen: no, mira, es que los Vergara son así, es que los Saucedo, los Hernández. Yo sé que no les estoy atinando a ustedes, por eso me puse yo primero como ejemplo. Que yo sé que de repente, ¿verdad?, no quiero ahí tocar sensibilidades. Ay, el pastor ya me le echó. No se le estoy echando, hermano. Pero si le queda, agárrele. Ay, bendito sea el Señor. Hermanos, que cuando nos vean a Cristo en nosotros. ¿Por qué? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos, en nuestra forma, hermanos, de hacer las cosas. Que ya no nos vean a nosotros, que ahora Cristo que ellos vean a Cristo en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos queremos seguir siendo discípulos, hermanos? Eso, muy bien. Discípulos que hacen discípulos. Póngase de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amén.
Bendito sea el Señor. Vimos, hermanos, los tres tipos de personas: los no creyentes, los creyentes ordinarios, los creyentes comprometidos. Amén. Yo sé que aquí hay puro creyente comprometido. Diga amén. Amén. Gloria sea el Señor. Amén. Gloria sea Cristo. Levante sus manos y vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia y por tu fidelidad, Padre bendito. Ayúdame, Señor. Dígale al Señor, ayúdame, Señor, a ser un creyente comprometido. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Padre. Te pido, Señor, que seas tú el que esté en el trono de mi corazón. Que seas tú, Señor, cada día tomando las riendas de mi vida, de mi familia, de mi trabajo, Señor, de mis pensamientos, bendito Dios. Ayúdame, Padre maravilloso, a tomar mi cruz cada día, tu cruz, y seguirte, Señor. Ayúdame, Padre maravilloso, a reflejarte al mundo, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdame a ser un buen discípulo, Padre, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, un mejor siervo, Padre maravilloso. Bendito Dios. Aún a pesar, Señor, de la enfermedad, de la adversidad, de la lucha y de la prueba, Padre, ayúdame, Señor, a seguirte cada día, a tomar mi cruz, Señor, cada día y seguirte, Padre maravilloso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Y tú has prometido, Padre amado, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Padre. Gracias por ese hermoso privilegio, Señor, que tú nos das de llamarnos para estar contigo, Señor. Pero también nos has llamado, Padre, para enviarnos a predicar tu palabra y a ser discípulos, Señor, enseñándoles las cosas que tú nos has enseñado, Padre. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, Señor. Todos los días, no solamente una semana, un mes, Señor, no solamente un año, sino hasta el fin del mundo, Padre. Gracias, Señor, gracias, bendito Dios. Mis hermanos, mis hermanas, Padre maravilloso, que traen cargas pesadas, Señor. Padre, ayúdales, Dios, fortaléceles, Padre. Los que están pasando por alguna necesidad, alguna crisis, Señor, Padre maravilloso, ya sea matrimonial, financiera o de salud o emocional. Tú traes salud, Señor, traes sanidad, Padre. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a ser esos discípulos comprometidos contigo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque es cierto que tú no forzas a nadie, sino que tú quieres que voluntariamente te sigamos y te sirvamos. Por esa razón, Señor, aquí estamos, Señor, listos para seguirte sirviendo, para seguirte, Señor, siguiendo, en el nombre de Jesús. Y que ya no vivamos más nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Gracias, Señor. Sigue haciendo tu obra, Padre. Sigue edificando tu iglesia en este lugar, Señor. Esta comunidad cristiana, Extensión Ojo Caliente. Padre bendito, tus hijos, tus hijas, Padre maravilloso. Y este pueblo sea alcanzado para ti, Señor. Concédenos Ojo Caliente y sus alrededores, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Descanse en el Señor, hermano. Descanse en Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor un momento. Gracias.